mundo oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza. Uno de nuestros amigos. I want to let you know that there was a vision that some of our friends had. El pasado hace 2 semanas, que fuimos a un evento profético. 2 weeks ago that we went to a prophetic event. Él dijo, o en esa visión él decía, With this vision, he said que él veía a nuestros pastores predicando en las naciones. that he saw our pastors preach to the nations, Y que a Adriana y a mí, este matrimonio, predicando en el teatro. and this couple right here, Adriana and Hector, were going to be preaching in this same place. ¿Y dónde cree que están mis pastores? And where do you think our pastors are? Están predicando en Estados Unidos, ¿verdad? They're preaching in the U.S. Y quiero contarte un poquito de lo que pasó hace 15 días. Quiero traer a referencia algunos temas de esos 15 días. So let me explain what happened 15 days ago. Una de las cosas que nos predicaron es de una iglesia que se levanta y que ayuda al prójimo. That he was going to ask for help for other people. Pero para lograr eso necesitamos una fe activa. But to achieve that, we need an active faith. Y vamos a leer Santiago 2 del 14 al 17. Adri, ¿me ayudas? And we're going to read James 14. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliéntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. What use is it, my brethren, if some says has faith, but has not works? Can that faith save him? If our brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of us says to them, go in peace, be warm and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is it? But even so, faith, if it has no works, it's dead, being by itself. Antes de subir aquí, Before coming up here, se me acercó Carlos our friend Charlie y me came dijo to y him. me dio un ejemplo que había escuchado de un conferencista He gave me an example of somebody that was speaking to the public, y contaba él que un niño le dijo a su mamá que tenía hambre and he explained that there was this child that went to his mom and said that he was hungry. y ella sacó un plato con pollo y con algunas otras cosas, arroz pudiera haber sido, And she took out a plate with chicken and maybe rice. y le dijo: ¿tú crees que vas a ser lleno con esta comida? And she told him, do you think you're going to be made ice with this food? Y él dijo: sí. Entonces la mamá le dijo: está bien, con que tú creas, ve y duérmete, porque con creer es suficiente. And the kid asked her that he believed that he was going to be filled with this. So she told him, okay, if that's what you believe, just go and have a rest. Pero el padre dijo: pero el niño tiene que comer. No, solo con creer basta, dijo la mamá. And the father said, no, he has to feed himself. And the mother said, no, he just needs to believe. Y el siguiente día dijo lo mismo. And the next day, exactly the Y el same, siguiente. and so on for the following days. Así que no es suficiente con solo creer, So it's not just enough just to believe, sino que tenemos que hacer. but we have to do also. Hace 15 días nos fue predicado
15 days ago, somebody preached to us, somebody told us, y quiero que lean la cita que está en Marcos 2, so we're going to read Mark 2, del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached them the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because all the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through, and at the lower the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Nos fue predicado hace 15 días que nosotros somos esa iglesia So 15 days ago, they preached to us that we are that church que se levanta y que ayuda a su hermano y que rompe el techo para que otro sea bendecido. So we are that church that raise up, climb to that ceiling, make a hole, and bring our brother to Jesus. Otra profecía que nos fue dada, And another prophecy that it was given to us, dijeron, fue directa a mí esa profecía, and this prophecy was directly to him. y dijeron, es tiempo de salir de la cueva de Adulam. And they said, it's time to leave the cave of Adullam. Mira, la profecía no se trata de mí, And ni de Adriana, ni de mi familia. And actually the prophecy is not about him or Adriana, or even the family. La profecía es para nuestra iglesia, para el cuerpo de Cristo. And the prophecy is for the entire church, for the entire Para cada uno de los que nos acompañan peleando la batalla, for every one of you that it's siendo la iglesia de Dios. being the church of Jesus. Y para que entiendas un poquito de lo que significa salir de la cueva de Adulán, So you can understand a little bit what is it to come out of that cave. quiero leerte cuando Dios lleva a David a la cueva de Adulán en 1 de Samuel 20, Primera 22. de Samuel 22, del 1 So al we're 2. going to read Samuel, 1 of Samuel. Del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David led Gath and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to him there. All those who were in distress or in debt or disconnected gathered around him, and he became their commander. About 400 men were with him. Ahora, ¿qué pasó antes de que David estuviera en esa cueva? So what happened before David was in that cave? Él fue ungido como rey, primeramente, He was unctioned as a king cuando, before that, cuando era un pastor de ovejas. when he was a shepherd. Sus hermanos eran soldados
del ejército de Israel. His brothers were soldiers of Israel's army, Y él era un pastorcito de ovejas. and he was the shepherd of the sheep. Cuando Samuel, Dios le dice a Samuel que vaya y unja a un hijo de Isaí, When Samuel was asked to go and acquaint David, cuando llega Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, él ve al primer hijo varón de Isaí, el hermano mayor de David. when he came to this house, he saw the biggest of the brothers. Y él vio al hermano más fuerte, que era parte del ejército. Y Samuel dijo, este ha de ser al que he de ungir como rey. When Samuel saw the biggest and the strongest, he said, "This is the one that I might be here to select." Pero Dios dijo no, porque yo no miro la apariencia física, But God said no, because it's not about appearance, porque yo miro el corazón. because I'm looking Y to Dios the mira heart. nuestro corazón de cada uno de nosotros, no importando nuestra apariencia. And God is looking to your heart regardless of the appearance. Entonces él siguió con los demás hijos, y de todos esos hijos no encontró uno que fuese el que iba a ungir. And he went to the rest of the family with the other brothers, and there was none that it was worth of selecting as a king. Y le preguntó al papá, ¿tienes algún otro hijo? And he asked the father, "Do you have another son?" Dijo, sí, hay uno más. Era un chaparrito de buen ver, dice que era guapo David, pero era chaparrito, ¿verdad? And he said, "Yes, there's another one, but this one was very short." The Bible says he was handsome, but short. Un fresita de la familia, The nice one of the family, pero pastor de ovejas. but a shepherd at the end. Y fue cuando Samuel unge a David. And this is the moment that Samuel selected David. Y uno pensaría, ya me ungieron como rey, y de aquí en adelante he de vivir en el castillo. And you can say to yourself, "I'm already been selected as a king, and just live in the kingdom or in the castle." Y déjame irme un poquito más rápido. David seguía pastoreando, y en algún día Saúl, el rey, el primer rey, era atormentado por demonios y estaban buscando a alguien que tocara el arpa para poder traer paz a Saúl, el primer rey. So David remained shepherd, but the king at that moment, Saul, he had some distress in the city, and he needed to bring somebody to play music to calm the people. Y es como Dios empujaba la vitrina a David para que el rey lo viese. And this is the way God started to raise David so they can notice him. Posteriormente hubo un gigante que amenazaba o se burlaba del ejército de Israel. And later on, there was this giant that in a war that he was making fun of Israel's army. Y los retaba a pelear uno a uno. And he challenged them to fight one by one to one. Y David escuchó, el pequeño, el fresita, el pastor. And then David listened, the little one, the shepherd. He listened to that threat. Y él fue el que se ofreció a pelear contra el gigante. And he was the one that offered himself to fight to that giant. Imagínate si ya era algo vergonzoso para todo el ejército de Israel que no se levantara uno a pelear contra el gigante, que ahora viniera un chaparrito a querer tomar eso y pelear contra el gigante. Just imagine that Israel's army was already ashamed because nobody was brave enough to come and fight the giant. And then all of a sudden, this little guy decided to do it himself. Y David peleó contra el gigante
y lo mató. And David fought this giant and he killed him. Entonces él fue puesto como guerrero de Israel. And then he became a warrior of Israel. Y él salía a pelear las batallas juntamente con el rey. And he went to fight all the fights next to the king. Y toda la situación adversa que presentó David en un futuro And all those difficult moments that David confront since then in the future, todo se debió a una canción que cantaban las mujeres cuando llegaba David y Saúl después de pelear las batallas. all of this was because a song that women used to sing with the king and David came from all the battles. Decía que Saúl había matado a 1,000, This song, pero David había matado a 10,000. this song said that the king killed 1,000, but actually David was the one that killed 10,000. Shakira cantaba la canción. Shakira used to sing this song. Y esto trajo celos al rey Saúl. And this made Saul, the king, jealous. Y para hacerte el cuento corto, And to short the story, Saúl empezó a querer quitar a David y empezó a perseguirlo a muerte. then the king started to follow and persecute David, tried to kill him. David tuvo que huir. He had to run away. Fue ayudado hasta por el propio hijo del rey Saúl He was even helped by this king's son, para que no fuese muerto. so he wasn't killed by the king. Y en todas esas zonas que estuvo David escapando, llegó a la cueva de Adulán. And from all the places that he was running away from, he ended up in that cave, the Alum cave. Y estando en esa cueva, que significa, Adulán significa lugar de refugio, lugar de reposo. And being in that place, Aludam, that means a refugee place. Y estando él ahí, escapando de una situación difícil, And being there, running away from a difficult situation, otros 400 personas se unieron a él en esa cueva. another 400 people, men, joined him in that cave. Y la palabra dice en Primera de Samuel 22:3 o 2. 22, 3, 5. Y se fue David de allí a Mizpa. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esos 400 hombres, dice la palabra, que estaban afligidos, que tenían amargura y que tenían deudas. The Word of God says that those 400 people, they were distressed and in debt. Y cuando yo veo esta historia y digo, se nos fue profetizado que íbamos a salir de la cueva de Adulam. And when I see this story, I remember about this prophecy that said that we're going to go out and leave the cave of Aludam. Quizás yo veo una analogía en lo que es nuestra iglesia, de decir, es cierto que muchas veces venimos aquí en una situación similar, And I see this same situation many times here in this church when we have distress or even in debt. salimos de una situación, salimos de una temporada de COVID, We come out from a difficult time like COVID, en donde quizás perdimos muchos nuestro empleo, nos endeudamos, in a situation that maybe we lost our job, we get more debt. quizás algunos otros estaban en una situación
donde su matrimonio estaba colgando de un hilo. Maybe there was a situation when some of you, your marriage was in a very difficult time. Pero Dios nos dijo, es tiempo de salir de la cueva de Adulam. But God said, it's time to leave that cave. Y hay dos cosas que menciona en este capítulo que necesitamos para poder salir de esa cueva de Adulam. Y la primera es que en este capítulo, en verso 5, si quieres leerlo, verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Hasta ahí. So in the chapter number 5 says, but the prophet God said to David, do not stay in this stronghold, go into the land of Judah. So David left and went to the forest of Hereth. Primera cosa que necesitamos para salir de la cueva de Adulam. So this is the first thing that we need to do to leave this cave. Ve a la ciudad de Judá. So leave and go to Judah city. Y Judá significa alabanza, adoración. And Judah means worship, prayers, praise. Y en la palabra de Dios dice que Él desciende en medio de su alabanza. And the word of God says that he will come in the middle of the worship. Para salir de la cueva de Adulán, And to leave the cave, necesitamos ir y alabar y adorar a Dios. we need to go out and worship and praise the Lord. Porque en medio de nuestra alabanza, Dios desciende. Because in the middle of the worship, God will come down to us. Y cuando Él está con nosotros, dice, cuando el Espíritu de Dios está allí, allí hay libertad. And the word of God says that when he is in the middle of us, Y tú me there's puedes freedom. decir, Héctor, pero yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Por qué necesito alabar para que Dios descienda si está en mi corazón? And you can say, why should I praise if I have the Spirit in my heart? ¿Alguien de aquí está casado? Somebody of you is married? ¿Alguien de aquí ha pasado una temporada en la que no le habla a su esposa? Have you been in a fight with your spouse? Que están viviendo juntos, You're living together, pero no se hablan. but you're not talking to each other? Lo mismo pasa, tenemos a Dios en nuestro corazón, And the same thing happens. We have God in our heart, pero no hay intimidad. but there's no intimacy with him. Necesitamos tener intimidad con Dios We para need- que Él descienda en nuestras vidas y podamos nosotros salir de esa cueva que nos tiene escondidos. We need to have intimacy with God so we can leave that cave. En el verso 4, segunda cosa que pide, And in versículo 4, the second thing that he asked for, Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Sigo? so he left them with the king of Moab, and they stayed with him as long as David was in the stronghold. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. But the prophet God said to David, do not stay in the stronghold, go into the land of Judah. So David left and went to the forest of Hereth. El 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. esta última parte, para que sepa lo que Dios hará de mí. So in this part, versículo 3, it says, from there David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab, would you lift my father and mother, come and stay with you until I learn what God will do for me? La segunda cosa que Dios te pide para salir de la cueva es que tú tengas dependencia total de Él. Y David lo sabía. And the second thing that God is asking to leave that cave is that you are totally 100% dependent on him. Voy a esperar
lo que Dios quiera hacer conmigo. Muestra dependencia total de Dios. So our dependence has to be 100% from God. Fuimos llamados a ser la iglesia de Dios, a ser la iglesia de Vallarta. We were called to be God's church, Puertos Vallarta Church. Y no importa en la situación en la que tú estés, And it doesn't matter the situation that you're going through, porque cuando tú le crees a Dios, because when you believe to God, no importa si no tienes trabajo, it doesn't matter that you're jobless. no importa si tu matrimonio está en dificultad, It doesn't matter that you're having a difficult time in your marriage. no importa si tus hijos están alejados. It doesn't matter if your children are away from you. Cuando tú le crees a Dios When you believe to God y cuando tú accionas and when you take tu action, fe, your faith, Dios se encargará de arreglar y alinear tu vida. God will take care to arrange everything in your life. Mi esposa y yo lo hemos vivido durante más de 30 años, lo que te estamos predicando. We are proof for the last 30 years in my marriage of this that I'm preaching right now. Hace 22 años, cuando estábamos recién casados, 22 years ago, when we just get married, servíamos con los líderes de jóvenes. we were serving to the youth ministry. Nos dieron una palabra de parte de Dios They gave us a word that came from God, que nuestro matrimonio serviría para dar ejemplo a otros matrimonios. They told us that our marriage was going to be as an example for other marriage, Que enseñaríamos acerca de cómo vivir en un matrimonio exitoso. that we were going to teach how to live in a successful marriage, Y que íbamos a impactar a varios matrimonios. and we were going to impact several marriages. Sin embargo, cuando nos dieron esa palabra, teníamos tantos miedos, tantos errores, tantas debilidades. And at that very moment, we had a lot of difficult times and weakness in our marriage, Malas costumbres. bad habits. Estábamos muy lejos de lo que se estaba profetizando. We were far away in a big distance to what they were telling us about this prophecy. En verdad que dudé lo que estaban diciendo. The doubt came to my mind. Sin embargo, Dios sabe lo que ha depositado en cada uno de nosotros. But regardless of that, God knows exactly what He has put on us. Es probable que en este momento tú pienses que no tienes las fuerzas para realizar lo que Dios te dijo que vas a hacer. And it's possible that in this very moment you have doubts of what God has told you that you're going to do. Sin embargo, Dios no se equivoca. But God doesn't make any mistakes. Y lo que ha dicho de ti va a hacerlo. And what He has told you, He's going to fulfill it. Porque es de Él la obra y no nuestra. Because it's His word, it's not yours. Y vemos en la palabra acerca de Gedeón And we see the word en of Jueces Gideon 6:12, in Judges 6:12. que dice, varón esforzado y valiente. También en otro versículo, en otra Biblia, palabra de Dios para todos, dice, buen guerrero. En Nueva Traducción Viviente dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. So in different versions of the scriptures, it says mighty warrior, brave warrior. Y déjenme platicarles para los que no saben la historia de Gedeón. Let me explain, if you don't know the Gideon's story. Los israelitas estaban siendo atacados por los madianitas como por 7 años, 6 años. So the Israel people were being attacked for the last 7 years. Dice la palabra que ellos eran como langostas. Llegaban a las tierras de ellos y prácticamente acababan con todo. And the word of God says that they were like lobsters, like a plague. They finished everything that it was there. Mataban sus animales, toda la cosecha la devastaban.
They killed all the food that they were growing and also the animals. Israel estaba muriendo de hambre. Israel was starving. Y ellos lo que hacían, o Gedeón, se fue a las montañas para allí esconder lo que estaba cosechando. And Gideon and his people went in the top of the mountain so they can protect what they were growing. Y el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios para ser liberado de esta situación. And in that place, people of God started to claim to him so he can help them. Y justo cuando Gedeón estaba escondido, ¿verdad? Limpiando el trigo, And at that very moment, when Gideon was cleaning the crop, el ángel de Dios llegó ante él y le dijo las palabras que acabamos de leer. and the angel of God came to him and just told him the words that we just read. Varón esforzado y valiente. Brave warrior. Y yo me pregunto, ¿cómo es que valiente? Pues si estaba escondido, tenía miedo, ¿verdad? No estaba él en una situación de valentía ante los ojos de las personas. And I asked myself, how can he say brave what he was hiding for all that situation? Entonces el número 13 dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Y bueno, él duda, ¿verdad?, de lo que le está diciendo. And in the 13th versicle it says, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, "But if the Lord is with us, why has all this happened to us?" Entonces el Señor lo miró So he was doubting at that moment, and the Lord just looked at him y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envío. and he told me, "Go you, just you, without what I give you, and you're going to rescue the people of Israel." El 15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Palabra de Dios para todos dice, y yo soy el más joven de todos. And Gideon replied, "But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least of my family." 16. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving one alive. Gedeón estaba viendo su condición, a pesar de que Dios le decía lo que iba a hacer con él. Gideon was only seeing his condition, regardless of what God was saying. Por eso los cuestionamientos, como yo, el menor, el que no tiene experiencia, va a ir a hacer esto. That's why he was questioning himself. He had doubts because he was the smallest. Como yo, el valiente, si estoy aquí temblando de miedo de que lleguen los madianitas. How can you say that I'm brave when I'm shaking? I'm scared of those people. Sin embargo, Dios no ve la condición humana. Él ve lo que ha depositado en cada uno de nosotros. And regardless, God doesn't see your condition. Muchas veces estamos así, aterrados por lo que estamos pasando. Situación económica, How many times have we been scared because of the situation that we're living? at that problemas en la moment? casa, problemas matrimoniales con nuestros hijos, Problems in the house, in your marriage, with your children, en el trabajo, desesperados, sintiendo que no lo lograremos. when you're desperate in your job, just thinking that you're not going to make it. Sin embargo, el día de hoy, Dios nos dice que te digamos, And no matter what, God says today that you have to prevail. mujer, hombre, valiente, esforzada, con experiencia, Men and women, brave, with experience. listo para conquistar las naciones, You have to be ready to conquer the nations, para alcanzar todos los sueños que he puesto en ti. to reach all the dreams that He has put in you.
No veas la condición por la que estás pasando en este momento. Stop seeing the condition, the situation that you're He going through at puesto that un moment. propósito mayor a lo que está pasando. He has given you a larger purpose of the situation that you're going Y through. en el nombre de Jesús lo vas a alcanzar. And in the name of Jesus, you're going to reach it. Porque yo ya lo he puesto todo en ti. Because God has given you already everything No te that you falta need. nada. You don't need anything else. Estás completo. You're fulfilled Porque Cristo te completa. because Christ Porque Dios complements está you. en ti y uno son en Él. Because God is within you and you're one with Him. Les platico mi historia rápidamente. Let me tell you really quick something about my history. Mi papá tuvo muchas mujeres. My father used to have a lot of women. Mi mamá tuvo que salir a trabajar día y noche. My mom had to work at that time, day and night. Mis hermanos y yo nos criamos solos. My brothers and I, we were raised on our own. Esto provocó muchas inseguridades en mí. This gave me a lot of insecurities in my Crecí person. con muchos miedos. I grew up with a lot of fears. Y cuando llegamos delante de Dios, And when we came to God, nos dieron esta palabra enorme que yo decía es imposible. they gave us this word, and I think to myself, this is impossible. Sin embargo, Dios fue abriendo mis ojos, But no matter what, God was opening my eyes, procesándome, sí, processing, quitando todos los engaños que Satanás había puesto en mí. taking away all that Satan has put in my mind. Recuerdo cuando estábamos de novios, a mi esposo le decían, bueno, en ese tiempo novios, le decían, es que no habla, ¿acaso tu novia está muda? And when we were boyfriends, they used to say to me, you don't speak? Porque no era capaz de hablar en un grupo de 4 personas. Because I wasn't capable to talk in a group of 4 Sin people. embargo, Dios tiene planes enormes que ni siquiera nosotros lo sabemos. But no matter what, God has big plans on us that we don't understand right now. Y entonces Dios fue tratando conmigo. And God processed me in that. Y recuerdo en una ocasión estaba escuchando una predicación en mi casa sola And I remember one time that I was listening to a preach alone. que hablaba del león de Judá. And I was talking about Judas Lion. Y decía este predicador, el león de Judá está en ti. And the preacher of that moment was saying, the Lion of Judah, it's within you. Y tú vas a hacer grandes cosas. And you're going to make great things. Y recuerdo que el predicador les empezó a decir, a ver, van a rugir como león en este momento. And the preacher told us at that moment, you're going to roar as a lion. Y los puso literal a rugir en la iglesia. And literally at that moment, he put all the church to roar. Entonces decía, a ver, ruge. And they was telling the people, okay, roar. Y yo estaba en mi casa y dije, pues estoy sola, nadie me va a ver, nadie se va a reír de mí. And at that moment, I was alone, so I would say, nobody's going to make fun of me. Pues lo voy a hacer, ¿verdad? Well, I will do it. Y entonces, estando sola en la habitación, And then Me- being alone in my room, oré a Dios y dije, rugiré como león porque creo en ti. I said to the Lord, I'm going to roar because I believe in you. Y salió un rugido tan impresionante que llenó toda la habitación. And there was a roar that I made. Such a strong noise that filled all the room. Que al escuchar eso, temblé. And the moment that I listened to that, I was shaking. Y Dios me dijo, y oí en mis pensamientos, ese soy yo. And God told me in my mind that it's me. Y yo estoy en ti y uno solo somos. And He told me, I'm with you and we are one together. Y a través de ti lograremos muchas cosas. And through you, we're going to achieve so many things. Y Dios me dice el día de hoy que te diga, el león de Judá está en ti. And God is telling me right now to tell you that the Y Lion of tú Judah is con within él you. uno son. And you're with Him, you're one. Y están listos para conquistar. And you're ready to conquer. Y Apocalipsis 5:2 dice, el león de Judá ha vencido. And in Revelations, it says, the Lion of Judah has conquered. Ustedes con Dios vencen todo lo que se propongan. And when you're with God, you can achieve everything that you propose yourself. Este año es el año de la conquista.
This year is the year of conquering. Tienes que levantarte y empezar a caminar lo que Dios te ha dicho. You have to raise up and start walking of what God has told No más miedos en este lugar. you. No more fears in this place. Nos levantaremos porque creemos que hay un Dios vivo. We're going to raise up because we believe there's a living Porque el God. león de Judá está en nosotros. Because the line of Judah, it's Y within estamos us. listos para conquistar. And we're ready to conquer. Porque las ovejas son las que se reproducen. Because the sheep are the one that reproduce. No se reproduce el pastor, se reproducen las ovejas. It's not the shepherd that reproduces. Y It's the sheep. nosotros somos los que nos vamos a reproducir. And we are the one that are going to Hablaremos reproduce. la palabra. We're going to speak the word of Al God. desvalido, al que necesita aliento, le diremos lo que nos ha salvado a nosotros. To the needed, we're going to talk of what has Porque el saved león de us. Judá está en cada uno de nosotros. Because the line is Judah, it's within us. Y estamos listos para conquistar. Are you ready En to el nombre conquer? de Jesús. In the name of Jesus Christ. Cuando David está en la cueva de Adulán con sus 400 hombres, When David is in the cave with his 400 people, él es obediente a Dios y sale de la cueva. he obeyed God and he went out of that cave. Y en 2 de Samuel 23, del 8 al 38, And the second of Samuel, habla específicamente de esas 400 personas que se levantaron. Y va y le dice, por su nombre, les dice, porque tú, valiente de David, mataste a 400, mataste a 300. Y hay una parte donde dice que mató a tantos que la espada quedó. so he told David and his people, go out and conquer. So those many people that they killed with the sword. Y habla de cada uno de los nombres de los valientes de David. And he was talking of each name of all those people that they were with David. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los valientes de Judith y Fabricio. We are the church. We are those 400 people. We are the people of Judith and Fabricio. Y ya se habla de algunos valientes de Judith y Fabricio And they already talking about some brave people of Judith and Fabricio en Texas, en León. in Texas, in León. Se habla del valiente de Josh y Edgar en esos estados. They're Ponte de talking pie. about Edgar Pónganse de Josh. pie. Josh and Edgar in those Pónganse de places. pie. Se Edgar and habla Josh, stand up. de los valientes de el ministerio de niños de Hilda y René. Arriba. They're talking Se about habla the de los children, ministerio del ministerio de kids. Todos los maestros the de brave pie. Levántate. people of the children, of the ministry of Todos children. los Please stand líderes up. de jóvenes, pónganse de pie, porque son ustedes. All the people that serve. Se in the hablan de youth todos ministry. los ujieres. Cintia, ponte de talking pie. about all the Y servants. todos los que sirven con Cintia. Todos los que ujieres. sirven con Josh. All the ones that Y serve se with these habla ministries. también de los líderes de matrimonios. Y se ponen de pie todos los líderes de matrimonios. Amén, And the leaders of arriba. marriage, of the couples. Y Please se stand up. habla Amén. de cada uno de ustedes. And they're talking about every which one of you. De los que, aunque no están en un misterio, And even that you're not in a ministry, se levantan a predicar. they Amén. raise up and En su preach casa de amor, in your house of love, en su trabajo, in your job, en su escuela. in your school. Así que si tú estás como valiente de Judith y Fabricio, ponte de pie. And if you Ponte are de pie. a brave of La Judith alabanza me Fabricio, ayuda. please stand up. ¿Me alabanza la ayuda? Todos los que creen en Cristo y arde su corazón por servirle, por hacer su obra, pónganse de pie. Everybody that loves Christ. El profeta nos dijo, And the prophet told us que nos miraba con una cara de león and he was y watching que us, nosotros íbamos a rugir como leones, como los valientes de Judith y Fabricio, como los valientes de justicia y amor. that we were going to rise and roar like a lion, the lion of Judith and Fabricio, Los valientes de justicia y amor. the braves of justice and love, Los valientes de Puerto Vallarta. the braves of Puerto Vallarta, Los valientes de Jesucristo. Pónganse de pie y ruge, y ruge,
y ruge. and brave. Be brave and roar. Sobre un trono, Rujamos todos juntos. justicia, Sing all together. eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Sobre un trono de justicia, Eternamente eternamente habrá un rey. habrá un rey. Aleluya. Él volverá Para gobernar. para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Nuevamente. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Nace un rugido de Créele a Dios. Créele a Dios. Es de Él la obra. No veas tu situación. Créele a Dios lo que hará en ti. Créele al Señor, porque es de Él la obra. Él es quien va a actuar en ti. Él es quien va a hacer las cosas en tu matrimonio. Él es quien va a devolver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Es de Él la obra. No veas tu condición. Ve lo que el Señor va a hacer. Él lo hará por ti en el nombre de Jesús. Solo tú créele al Señor y avanza. Avanza, velo como un hecho. Avanza, declara en tu esposo lo que Dios te ha dicho de él. Lo que Él te ha dicho, no lo que tus ojos ven. Así declárale a tu esposa lo que Él te muestra y te revela en intimidad acerca de ella. Declárale a tus hijos, aunque los veas callados, tú dile lo que Dios te muestra de ellos. Todos los dones y talentos que tienen, tú díselos. Aunque pareciera que no te escuchan, su espíritu lo recibe. Avanza creyéndole al Señor, porque tuya es la victoria, porque el león de Judá ya venció. Ya venció. Adora al Señor, porque cuando adoras las cadenas se rompen. En el espíritu clama al Señor con todo tu corazón. Ruge a Él como